hasta abril. En abril todavía llueve. Yo me acuerdo en el cumpleaños de Sandra nos pegó un llovidón hace como unos 3 años. Por eso digo que todavía a lo mejor en abril todavía llueve. Bueno, esta mañana, mire, traemos como tema, sirvamos con determinación y valentía. Fíjense que para seguir a Jesús y para estar todo el tiempo vigente en el Evangelio, tenemos que servir con determinación y con valentía. Si no tenemos la determinación de servirle al Señor y de servir en el Evangelio, no somos valientes tampoco. Tenemos que tener la determinación, debemos ser determinados para servirle. No podemos servirle a Dios un 50, un 40, un 30, un 50, no, nada. Tenemos que servirle el 100%. Dios tiene que ser nuestra prioridad en todo lo que hagamos en esta vida. Tiene que ser nuestra prioridad, hermanos. Si Dios no está como primera prioridad en nuestra vida, entonces mirémonos cómo nos va a nosotros en el caminar diario, en el caminar de cada mes, de cada año, cómo nos va a nosotros. Si nosotros ponemos a Dios en segundo lugar, en tercer lugar. Dios es muy celoso. Dios quiere el primer lugar todo el tiempo. Es lo que nos pide Él. Que lo tengamos como prioridad en todo. No importando lo que nos pase, lo que sea, no importa. Dios tiene que ser prioridad. Prioridad en nuestra vida. Acuérdese que cuando nosotros nos convertimos, Dios nos salvó de todo. Nos perdonó. Nos arrepentimos y nos perdonó. Fíjese todo lo que hace Dios por nosotros. Y nosotros cuando ya estamos bien, cuando nos sentimos mejor, ¿qué hacemos? Lo dejamos a segundo, tercero o cuarto o quinto término. Lo quitamos del primer lugar. Porque ya nos suplió nuestra necesidad. Ya. Él es Dios. Al cabo que Él tiene todo. Yo tengo que ir a hacer otras cosas. Y así no las pasamos, ¿verdad? Ok. Abra su Biblia en Marcos, capítulo 10, verso 32 al 34. Vamos a leer nomás hasta el 34, Sandrita. Para que no sea muy largo esto. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante. Fíjese, esa palabra grábesela a usted, porque la vamos a estar viendo constantemente en el tema este. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Y le condenaron a muerte, y le entregaron a los gentiles. Y le encarnecerán, le azotarán, escupirán en él, y le matarán, mas él al tercer día resucitará. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de poder estar en esta tu casa, Señor. Hoy, Padre, te pido, Señor, que destapes nuestros oídos, Señor. Nuestro entendimiento, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, para que esta palabra, Padre, llegue hasta el fondo de nuestro corazón, Señor, y que podamos entender, Padre, lo grande, precioso y grande que eres tú, Padre, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que no se nos olvide, Padre, que tú eres prioridad en todo lo que nosotros hagamos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido y así lo recibimos, Padre. Quita todo sueño, todo problema, toda jaqueca, toda cosa que venga a impedir, Padre, que cada uno de mis hermanos y en el mío propio, Padre, podamos recibir de parte tuya esta palabra, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Todos hemos tenido la oportunidad de conocer o estar con alguien que ha sido un héroe, que ha salvado a un niño de un incendio, alguien que estuvo en la guerra. Fíjese que yo a diario, porque ahí donde trabajo yo hay muchos veteranos de guerra y me cuentan un montón de cosas. Mi vecino inclusive fue un veterano
Fíjese, él tiene 93 años y me cuenta un montón de cosas que sucedieron. Él está ahí como un héroe ahora. Cuando le preguntamos sobre lo que hicieron, ellos contestan. Cuando platicamos con algún héroe, alguien que nos cuenta algo que él hizo por otra persona, mire lo que sucede. Ellos contestan, no fue nada, tú hubieras hecho lo mismo. ¿Verdad que a veces nos dicen así? ¿Tú hubieras hecho lo mismo? Pero fíjese, lo primero que pensamos, ¿verdaderamente hubiera hecho yo lo mismo? ¿Exponer mi vida por alguien? Fíjense que una vez estábamos en una alberca, había una reunión ahí en Los Ángeles, había muchos niños, estaban sus papás y todos, y uno de los niños, tenía como unos 4 años el niño, no sabía nadar, estaba en la parte más honda, eran como 7 pies de hondo. Toda la gente estaba tomando, divirtiéndose, oyendo música y todo, pero había un muchacho, estaba yo a un lado de él, yo estaba así y estaban los papás. El niño cayó y el niño empezó a hundirse y los papás se quedaron así, mire. Ninguno se movió. El muchacho que estaba al lado mío, mire, no le importó si traía traje nuevo, zapatos nuevos, mire, como algo así, rapidito. Se aventó y lo levantó y lo agarró y lo sacó para afuera. Para mí ese muchacho no se me ha olvidado. Aquí tengo todavía como él reaccionó. Si el muchacho ese no hubiera estado ahí, los papás se quedaron así, mire, no podían ni moverse. Fueron segundos, pero ese niño ya iba para abajo. Yo me levanté y le ayudé le agarré al niño en las manos y lo puse allá, mire, se acabó la fiesta, se acabó la alegría, se acabó todo, porque el niño, mire, ya el agua que había tragado, de lo que ya iba para abajo. Eso nunca se me va a olvidar. Y el muchacho ese, dije yo, mira, sin querer queriendo, como dijo el Chapulín Colorado, se convirtió en un héroe. Y así a veces pasa. En el verso 32 que leímos, antes nos dice que Jesús iba delante de ellos. Fíjense que un líder siempre tiene que ir delante de sus discípulos. Siempre, siempre. Jesús, cuando nosotros nos convertimos, ¿a dónde va con nosotros? Va enfrente. Va enfrente. Él sigue caminando enfrente. Los que nos desviamos somos nosotros. Él siempre va delante de ellos. Esta es la tercera vez que Jesús les está comunicando que va a ser entregado. O sea, hablando de sus discípulos. Muerto y sacrificado en Jerusalén. Él va con un propósito a Jerusalén. Sabe que va a morir. Aún así, va delante de ellos, fíjese. Él sabe todo lo que le va a suceder. Desde que tuvo uso de razón, desde que empezó a hablar, empezó a entender, él ya sabía a lo que venía a esta tierra. Él sabe lo que va a recibir con gloria, pero él sabe que lo van a recibir con gloria. Se recuerda cuando él entró en el burrito y todo el mundo feliz porque entraba el Mesías. ¿Se recuerda? Él sabe que lo van a recibir con gloria, pero después lo van a negar. Fíjese, los mismos que lo recibieron con gloria, después lo negaron y lo crucificaron todavía. Lo van a enjuiciar y a matar, y aún así Jesús va delante de ellos todavía. Sigue adelante. Él sabe su propósito. Él sabe lo que le espera. Él sabe lo que le espera, sabe que va a sufrir y lo que le espera. Una corona de espinas y latigazos. Fíjese, todo eso en la mente de él estaba. Lo recibieron en gloria. Después lo negaron y él todavía iba en lo mismo, en el mismo propósito. Ahora yo le pregunto a usted. ¿Usted sabe lo que le espera? ¿Usted sabe el propósito de su vida? Si no lo sabemos, entonces tenemos que seguir a Jesús, que va delante de nosotros. Tenemos que seguirlo a Él. No desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Tenemos que estar nuestra mirada puesta en Él nada más. Miren lo que nos dice Isaías 52:14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue disfigurado los hombres
su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Fíjense que Jesús fue desfigurado completamente. Quedó irreconocible. Este versículo nos describe el maltrato que Jesús sufrió a manos de los judíos y los soldados romanos en su juicio y crucifixión. Isaías escribió esto hace muchos años atrás, que Jesús iba a quedar tan desfigurado tanto que no parecía un ser humano. Mucho antes de que Jesús naciera, fíjese, Isaías ya había profetizado esto, lo que le iba a pasar. ¿Cuántos golpes tuvo que soportar por amor a la humanidad? Iba desangrándose. Jesús sabía todo esto y aún así iba delante de ellos, fíjese. Nunca se quedó atrás agüitado y dijo, no, pues sí, que se vayan ellos, yo de todas maneras ya sé dónde voy. No, él iba delante de ellos, como todo buen líder, iba delante de ellos. Porque él conocía su propósito y su visión. Él sabía lo que iba. A veces nosotros nos pasan cosas en nuestro caminar y hay muchos cristianos que dejan de venir a la iglesia por eso. Porque a veces nos pasa cualquier detallito, cualquier cosa, y ya no queremos hacer las cosas. Ya no queremos venir, ya no queremos estudiar la Biblia, ya no queremos orar, no queremos congregarnos, no queremos hacer nada. Como que tomamos venganza con Dios por lo que nos está pasando. ¿Y qué hacemos? Lo único que ganamos nosotros, nos regresamos otra vez, fíjese, a donde volvimos a empezar. Dimos pasos atrás. En lugar de dar pasos adelante, nos vamos retrasando más. Su propósito y visión llevaban tu nombre y el mío. Cuando él va al juicio y va a ser sentenciado, él iba confiado porque su propósito y visión se llamaban, fíjese, se llamaba Jesse, se llamaba María, se llamaba Bartolo, se llamaba Sorén, se llamaba Araceli, fíjese, se llamaba Mario. Todos, en la mente de él, todos íbamos. Todos y cada uno de nosotros íbamos en la mente de él. Jesús sabía a lo que iba. Mire, la cruz nos muestra un Dios que prefirió morir por sus enemigos antes que castigarlos. Usted decir, ¿yo era enemigo de Dios? Sí, yo también era enemigo de Dios. Porque nosotros antes éramos enemigos de Dios. Cuando no lo conocíamos, éramos enemigos de Dios. Si no, mire, vayamos a ver Romanos capítulo 5, versos 10 al 12. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Antes éramos enemigos de Dios. Y el 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Se acuerda? ¿Usted ha leído Romanos 3:23? ¿Qué nos dice Romanos 3:23? No lo tiene ahí ella, porque esto fue algo extra. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Fíjese, todos. La salvación del creyente depende de la sangre de Cristo y su resurrección, por las cuales recibe el perdón y la reconciliación con Dios. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo a morir por todos mientras éramos enemigos de Él. Cuanto más hará para salvarnos de la ira venidera, ahora que somos sus hijos, mediante la fe que tenemos en su Hijo Jesucristo. Fíjese, si Él, siendo enemigos nosotros, mandó a su Hijo para que nos salvara, ahora que somos sus hijos, ¿qué no hará por nosotros si se lo pedimos? Por la caída de Adán, el pecado entró en la raza humana y tuvo como consecuencias 3 resultados. Número 1, el pecado y la corrupción entraron en el corazón de Adán. Número 2, Adán transmitió el pecado a través del flujo de vida a la raza humana, corrompiendo a toda la humanidad de ahí en adelante, fíjense, por medio de Adán y Eva.
Número 3, ahora todos los seres humanos nacen en el mundo con una predisposición al pecado y a la maldad. Todos. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Reconciliarnos con Él, arrepentirnos. Y Él nos perdona y pasamos de ser creación de Dios a ser hijos de Dios. Y es cuando empezamos a disfrutar y a recibir las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. La Biblia dice que antes éramos enemigos de Dios y Jesús, en lugar de castigarnos, decidió venir por ti y por mí y dar su vida en servicio con determinación y valentía, porque Él se determinó a venir. Y la valentía tuvo de soportar todo lo que le iba a suceder para que tú y yo estuviéramos aquí y fuéramos salvos. Sirvamos con determinación y valentía. En Marcos 10, 32 al 34 nos dice, iban por el camino subiendo por Jerusalén y Jesús iba delante de ellos, se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que les habían de acontecer. 33. Y he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le encarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas el tercer día resucitará. Fíjense que todo esto se los iba diciendo a los discípulos. La muerte y la resurrección de Jesús no debería haber sido sucesos que tomaran sorpresa a los discípulos. No debería haber sido nada extraño. Ellos ya sabían lo que iba a suceder, porque Jesús les explicó con claridad lo que iba a suceder. Cuando se nos ha dicho que la venida del Señor está cerca, mira, ¿cuántas veces nos lo han dicho? ¿Y cuánta gente lo cree? ¿Cuánta gente lo está creyendo que la venida del Señor está cerca? Miren todas las cosas que han pasado. Miren, lo mismo sucedía con los discípulos. A los discípulos 3 veces le dijo lo mismo y aún así no entendían. A nosotros, ¿cuántos años se nos lleva diciendo lo mismo? Prepárate, prepárate, porque la venida del Señor está pronto, está pronto, está pronto, está cerca, está cerca. Lamentablemente, los discípulos no pusieron atención a lo que les decía. Les dijo que era el Mesías, pero ellos pensaban que el Mesías vendría como un rey conquistador. Les habló de la resurrección, pero solo escucharon sus palabras acerca de la muerte. Solo escucharon que él iba a morir, nada más, fíjense, porque fue lo más fácil que pudieron entender. Las predicaciones que Jesús hizo acerca de su muerte y resurrección nos muestran que ambos sucesos eran parte del plan de Dios desde el principio, desde que Él vino a la tierra. En Marcos vemos que esta es la tercera vez que Jesús dice lo mismo, pero cada vez nos da con más detalles. Pero los discípulos no entienden lo que está pasando, a pesar de que es la tercera vez que se los dice. ¿Por qué Jesús les repite lo mismo y no lo entienden? ¿Por qué? ¿Por qué lo haría? Mire, porque Él quiere que crean en Él y en lo que están haciendo. Por eso se lo repetía, se lo repetía. ¿Cuántas veces a nosotros nos han repetido lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo? Y no entendemos. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Fíjense que muchas veces nosotros cometemos un error y decimos, ¿quieres servir? Porque nos avisamos el arrepiéntete, y cuando vamos a llevar a una persona a los pies de Cristo, le preguntamos, ¿te gustaría recibir a Jesús en tu corazón? ¿Se fija cómo lo disfrazamos todo eso? Pero mire, si fuéramos más directos, yo creo que se convertiría más la gente. Lo que le tenemos que decir a la gente no es esa palabra, sino decirle, arrepiéntete de tus pecados, porque si no, te vas a ir al infierno. Fíjense qué palabras tan duras. Pero díganme si no es mejor. A veces lo suavizamos las cosas. ¿Te gustaría recibir a Jesús en tu corazón? No, si a veces dan ganas de decir, arrepiéntete. Porque si no lo haces, te vas a ir al chimbolero. Pero nosotros como humanos, mire, disfrazamos las cosas.
Si leemos esto una y otra vez, nos daremos cuenta de que Jesús va voluntariamente a entregarse. Jesús nos está enseñando sobre el servicio y el darse por los demás. Fíjense qué gran enseñanza. Por millones de gente, Él iba a dar su vida. Y Él no iba pensando, ¿alguien me va a agradecer? ¿Alguien me va a decir gracias? ¿Alguien va a hacer lo que yo les digo? No. Él lo único que sabía era que su Padre lo había mandado a salvar lo que se había perdido. ¿Dónde se perdió? Allá en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron. Ahí fue cuando se perdió todo. Jesús acababa de decirles a sus discípulos, me van a torturar, voy a sufrir y me matarán. Fíjense todo lo que les dijo a sus discípulos. Él no lo anduvo pregonando, Él se los dijo a sus 12 ahí. ¿Cuál es la respuesta de sus discípulos? Mire, estos atrevidos lo que hicieron. En Marcos 10, 35, 37. Entonces dice, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, ¿querríamos que nos hagas lo que pidiéramos? Fíjese lo que les contestó él. Y él les dijo, ¿qué queréis que os haga? El 37. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Les acababa de decir que lo iban a torturar, voy a sufrir y me matarán. Y miren lo que estaban pensando los discípulos, los dos esos. Jacobo y Juan querían lugares de honor en el reino. Sin embargo, el reino de Jesús no es de este mundo. Su sede no se encuentra en palacios ni tronos, sino en el corazón y en la vida de sus seguidores. O sea, está dentro de nosotros, está dentro de mí, dentro de usted. Dios vive en el corazón de cada uno de nosotros. Él no tiene templos, no tiene nada. Lo triste de todo esto es que Jesús les acababa de decir, me van a azotar, a matar. 2 de los discípulos le piden sentarse junto a Él. Esto nos enseña que ellos aún no entendían lo que estaba pasando. La mente de ellos iba divagando en pensar, el día que lleguemos a Jerusalén, vamos a derrotar a todos y vamos a poder gobernar, pero bien suave. Ellos estaban pensando en el puesto que iban a recibir. Cuando leo la Biblia y me encuentro con el relato de Juan y Jacobo, me pregunto, ¿qué está pasando con estos dos? ¿Qué estaban pensando que había en su cabeza? ¿Verdad que se escucha ridículo que en este momento se pongan a buscar algo para ellos? El Señor les estaba diciendo lo que le iba a pasar y ellos estaban pensando en ellos mismos. ¿No le trae a la memoria algo así? Que uno a veces no le importa lo que esté sucediendo, sino uno quiere su propio beneficio. Ellos querían su propio beneficio. ¿Quieres escuchar algo más ridículo? Fíjese, no solo ellos fueron. La mamá vino y habló por ellos. Imagínense diciendo, mamá, habla con Jesús para que nos den un puesto en su reino. Fíjense todo lo que hicieron. Yo te voy a decir algo para los que tenemos algún tiempo en la iglesia. Así de ridículo nos vemos tú y yo cuando estamos peleando por autoridad y un puesto. En el reino de Dios quiero ser líder, quiero ser pastor, quiero ser predicador, quiero ser diácono, quiero ser esto, quiero ser lo otro. Pues pongámonos a servir. Un buen líder, no importa el lugar que ocupe, siempre estará sirviendo a los demás. El lugar que sea. Todos en el reino de Dios somos servidores. Para Dios somos servidores. Aquí en la tierra, aquí en el pleno siglo XXI, se nos pone la gafeta de pastor, de evangelista, de diácono, de ujier, de todo. Pero ante los ojos de Dios, desde el más grande hasta el más chiquito, es su servidor. Le voy a decir esta ilustración, la leí en un libro, mire. Alguien cuenta que se ganó una gerencia con algo tan simple. Era empleado en una empresa, pero un día vio que el patio estaba muy sucio, así que tomó una escoba y lo barrió.
El dueño lo llamó a la siguiente semana y le ofreció la gerencia. Él no sabía por qué, y el jefe le explicó, porque vi lo que hiciste. No fue gran cosa lo que hizo, pero el resultado fue grande. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. La misma palabra de Dios lo dice. A veces nosotros, porque nos dan un puesto ya de arriba, no, yo ya no muevo sillas, no, yo ya no trapeo, no, yo ya no barro, yo ya no hago nada porque ahora soy jefe. Así sucede muchas veces. Jesús le dijo en Marcos 10:38, entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. Hablando de los dos discípulos, ¿podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Fíjense, estos hermanos no entendían aún lo que estaba pasando. Ellos pensaban que llegarían al siguiente día a Jerusalén y matarían al emperador romano y en un abrir y cerrar de ojos morirían todos y Jesús se coronaría como rey, así que no perdieron tiempo en pedirle un puesto. Le ganaron la tirada a los demás apóstoles. Dijo, no, antes que nos ganen, no vaya a ser que me quede sin puesto. En Marcos 10:39, ellos dijeron, podemos, le contestaron a Jesús, cuando él les dijo que si ellos podían beber del vaso que yo bebo. Podemos, les dijo Jesús, a la verdad, fíjese, del vaso que yo bebo, beberéis. Todos y cada uno de nosotros hemos bebido de ese vaso. ¿Sabe por qué? Porque tenemos problemas, porque tenemos tristezas, porque sufrimos humillaciones, sinsabores, hambres, todo eso. Ese es el vaso que bebió Jesús. O ser bautizados con el bautismo, dice. Y mire lo que dice en el 39. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. ¿Cómo bautizó Juan a Jesús? Lo sumergió, ¿verdad? ¿Cómo somos bautizados nosotros? Igual. Igual, así somos. Muerto al pecado, resucitado a una nueva vida. Así fue bautizado él también. Nuestro caminar en Cristo no ha sido fácil, ni para ustedes ni para mí. El que diga que ha sido fácil es porque no se ha metido de lleno en las cosas del Señor. Pero el caminar en Cristo no es fácil. El que le diga que es muy fácil y que los problemas se le van a acabar, mire, ese hombre ni esa mujer no han leído la Biblia. Es duro, pero ¿sabe qué? Nuestra mente tiene que estar puesta en Él. Si vienen problemas, mire, nomás mire, se los echamos al Señor. Señor, yo cuido de tu casa, tú cuida de la mía. Tú me dijiste y me prometiste y me profetizaste que tú te ibas a hacer cargo de todas mis cosas, si yo me hacía cargo de las tuyas. Y verá, haga la prueba, y verá que Dios no se queda con nada. Esto me muestra que ellos no tenían ni la menor idea de lo que estaba por suceder. Por su inmadurez no se daban cuenta que ellos iban a sufrir y morir, fíjese. Le voy a dar una lista, fíjese cómo murieron ellos. Juan fue sumergido en aceite hirviendo, fíjese, en una caldera. Lo metieron vivo, fíjese. Luego lo exiliaron a la isla de Patmos, donde estuvo solo y donde escribió el libro de Apocalipsis y murió. Fíjese, se lo llevaron, lo sacaron de ahí, se lo llevaron, estuvo en una isla, como quien dice, preso en una isla. Y ahí el Señor le dio para escribir el libro de Apocalipsis. Él escribió todo el libro de Apocalipsis ahí. Y después murió. Luego vemos que los demás discípulos, incluyendo a Pablo, fíjese lo que sufrió Pablo, sufrieron de manera horrible toda su vida. Sufrieron una y otra vez, día tras día, y sirviendo hasta el último día de su vida. La actitud de su corazón era increíble. ¿Sabe por qué? Porque servían con determinación y valentía. Todos ellos sufrieron. Esto me hace pensar que a veces podemos rechazar a personas porque parecen inmaduras, como estos discípulos, y no eran tan populares como pensábamos. Queremos hacer todo sin delegar,
porque creemos que nosotros lo hacemos mejor, pero muchas de las veces abarcamos tanto que no hacemos las cosas bien. Esto sucede en muchas iglesias. El pastor quiere hacer de todo, parece el hombre orquesta. El que levanta la ofrenda, el que da los anuncios, el que predica, el que ora, en todo quiere estar, como dice un dicho, en todo quiere estar, menos en misa, dicen así. Yo conozco a varios que les da miedo prestar el púlpito. ¿Sabe por qué? Yo llego a la conclusión, no están seguros que Dios los mandó. Aún tengan 40, 50, 30, 20 años en el Evangelio, no están seguros de lo que Dios los ha enviado y que el lugar que tienen ellos, nadie se los puede quitar, solo ellos. Y hay muchos que pelean el púlpito. No, yo no lo dejo que predique, yo no lo dejo que dé los anuncios. No esto, no lo otro, no acá. ¿Quiénes somos para evitar eso? ¿Quiénes somos? Somos simplemente servidores que estamos de paso en cada una de las iglesias. Que el día que el Señor quiera, mire, ¡pac! Y nos vamos. Y pone a otra. ¿Y de qué nos sirvió pelear tanto? De nada. Es duro, pero es cierto, hermano. Cuando el líder delega, puede levantar un grupo de líderes para servir y ellos se sienten en casa, sienten que son útiles y lo pueden hacer mejor, pero nuestro orgullo a veces no permite que otros sirvan, porque tenemos miedo. No, a lo mejor sabe más que yo, que aleluya, que sepa más que yo y que salga de aquí un evangelista, un predicador. ¡Qué bueno! Cuando se te delega algo y te dejen trabajar y desarrollarte solo, no te quejes, porque eso es una muestra de confianza que tú puedes hacerlo para que dependas más de Dios y no de tu propia persona. La oportunidad, aprovéchala. Sigue adelante, confía en Dios. ¿Te vas a equivocar? Sí, yo me he equivocado un montón de veces. Y hay gente que tiene 20, 30 años en el Evangelio y se ha equivocado. Acuérdate de esto. La práctica hace al maestro. Hay que seguir practicando, practicando. Te vas a equivocar, te van a decir, esto no era así, esto era así. Ok, sé humilde y reconocerlo y decirle, ok, voy a componer, voy a estudiar mejor, voy a prepararme mejor. Esa es la mejor respuesta. Todo el mundo nos vamos a equivocar. Cada uno de nosotros que estamos en la iglesia necesitamos una oportunidad. Y si no nos las dan, entonces ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a estar engordando de conocimiento y no vamos a soltar nada. Entonces, ¿cómo vamos a soltar lo que traemos adentro? Ya sea malo, sea bueno, si no nos dan la oportunidad. ¿Cómo vamos a seguir echándole a nuestro cuerpo, a nuestra mente, si no nos dan la oportunidad? Cuando se te delega algo y te dejen trabajar, desarróllate y no te quejes. Mira lo que dice Marcos 10:40. Contestando a la pregunta anterior, pero el sentaros a mi derecha, ¿se acuerda que les dijo? Que les dieran el privilegio de estar sentados uno a la derecha y otro a la izquierda. Y a mi izquierda no es mío darlo, sino para aquellos para quienes está preparado. Fíjese, esa es la contestación que le dio Jesús a Jacobo y a Juan. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Jacobo y Juan habían pedido, se indignaron, pues claro, no estaban enojados. Digo, ya nos ganaron la tirada de estos cuates. Marcos 10:41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Iban por el camino subiendo por Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les empezó a decir las cosas que les habían de acontecer. O sea, una vez más, los agarró y les volvió a decir. Los discípulos se enojaron, no sabemos por qué. ¿Sería porque fue tonto lo que pidieron? Jacobo y Juan, o el momento en que lo pedían, o tal vez porque se les adelantaron en su petición. Recuerde que ellos ya habían discutido quién sería el más importante en el reino de los cielos. ¿Sí se acuerda de eso, eh? Marcos 10:42 nos dice, mas Jesús llamándolos les dijo, cuando estaban discutiendo,
que quién sería el más grande en el reino de los cielos. Mire lo que les contestó. ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Fíjese, eso fue lo que les contestó a los que estaban discutiendo. Jacobo y Juan querían ocupar los puestos de mayor importancia en el reino de Jesús. Entonces Jesús les dijo que la verdadera grandeza se encontraba en servir a otros. Mateo 23:12. No creo que lo tenga ahí. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Fíjese, la palabra es bien clara. En la actualidad las empresas, las organizaciones y las instituciones ascienden a sus empleados según sus logros personales. Sin embargo, la manera de avanzar en el reino de Dios es siendo un siervo. El reino de Dios es todo lo contrario de lo del mundo. En vez de pasar el tiempo buscando cómo satisfacer nuestros propios deseos, busquemos maneras de atender las necesidades de los demás. Eso es lo que debíamos de hacer, ¿verdad? En lugar de estarnos preocupando si voy a estar aquí, si voy a tener este puesto, si voy a subir o cómo voy a estar, mejor preocuparnos por lo que a Dios le agrada, que es atender a las personas. ¿Cómo es el gobierno del mundo? Jesús dice que es normal que los del mundo presuman de su poder, que hagan alarde y abuso de autoridad, y así lo vemos en las noticias todo el tiempo. Lo vemos aquí en otros países, como se ha manifestado el abuso de autoridad, Venezuela, Nicaragua, México, Cuba, Rusia, y etcétera. Cómo se ha abusado de la autoridad. También esto se puede ver en las iglesias, en los hogares. Podemos abusar de la autoridad que Dios nos ha dado y como resultado podemos causar divisiones en la iglesia, lastimando a personas y destruyendo hogares. Fíjense todo lo que podemos hacer, que no debemos hacer. No podemos vivir de esa manera. No podemos creernos más que otras personas. La Biblia dice que nos sometamos unos a otros, todos somos iguales, honrémonos unos a otros y amémonos unos a otros. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si usted no ama a alguien, si usted no lo respeta, nada, entonces usted no ha conocido a Dios. Así de sencillo. Aunque el amor es parte del fruto del Espíritu Santo y evidencia del nuevo nacimiento, también es algo que como creyentes tenemos la responsabilidad de desarrollar. Por eso Juan nos exhorta a amar a los hermanos e interesarse en ellos y procurar su bienestar y tener la disposición de ayudar a las personas en sus necesidades. Cada cristiano y cada uno que estemos aquí, esa es nuestra responsabilidad, ayudar al necesitado. Siempre. Mire, si usted está completamente en las cosas de Dios, metido en las cosas de Dios, usted busca a Dios constantemente, a diario ora, usted ayuna, usted busca la presencia de Dios, Dios cuando usted esté en una multitud de gente, le va a mostrar la necesidad que hay en una persona, o en dos, o en tres. ¿Y qué tiene que hacer usted? Acercarse a esa persona, suplirle la necesidad y orar por ella. Pero eso va a suceder cuando nosotros busquemos la presencia de Dios. Dios nos va a hablar por medio de muchas cosas. Y Él nos va a motivar, sin ni siquiera oír la voz audible, nos va a motivar a decir, esa persona necesita ayuda. Y usted se le va a acercar. Y mire, usted se va a quedar asombrado que esa persona decía, ¿cómo supieron? Es porque Dios así actúa de esa manera. Pero necesitamos buscar a Dios. Jesús nos explica cómo debe ser el servicio y la autoridad entre nosotros. En Marcos 10, 43 al 45 nos dice, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Se acuerda que les decía? Que en las cosas de Dios todo es al revés. Todo es diferente. El 44, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate
por muchos. La verdadera grandeza no es cuestión de liderazgo, autoridad o extraordinaria realización personal, sino de una actitud del corazón por la cual se desea vivir para Dios y para los demás. Así tiene que ser nuestra vida como cristianos, es vivir para Dios. Vivir para Dios. Ya olvídese de los bailes, de las borracheras, de andar para arriba y para abajo, olvídese. Su vida le pertenece a Dios. Usted tiene que conocer y saber que ya cuando usted se convirtió, ya la vida no es de usted, es de Dios. Dios va a hacer grandes cosas en su vida, pero si usted no se lo permite, usted va a seguir batallando. Usted va a seguir sufriendo, usted va a seguir tropezándose. En usted no va a creer nadie. Para ser cristiano como tú, mejor me quedo donde estoy. Necesitamos meternos de lleno con las cosas de Dios, para que la gente crea en nosotros. No tanto por lo que hablamos, sino por lo que hacemos. Necesitamos cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos. Se necesita una entrega a Dios que se identifique con su voluntad y sus propósitos en la tierra, sin desear gloria, posición, reconocimiento, recompensa material. Fíjese que todo viene, mire, acuérdese de esta palabra. Acuérdese, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando nosotros buscamos a Dios primeramente, mire, todo lo que necesitemos, Dios nos los va a ir poniendo. Y hasta tú te vas a quedar asombrado y vas a decir, ay, ¿cómo sabía? Él sabía porque Él tiene cuidado de ti y de mí. Si tú estás pendiente de las cosas de Dios, créeme lo que Dios va a suplir todas nuestras necesidades. Cumplir la voluntad de Dios y llevar a otros a la salvación en Jesucristo, agradándole a Él, esta es la verdadera recompensa. Cada vez que se convierte un alma, cada vez que un alma viene a los pies del Señor, mire, en el cielo hay fiesta. Porque eso es lo que quiere el Señor. Mateo 25, 21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Fíjense qué bonito que cuando uno se vaya al descanso eterno, estas palabras se las diga el Señor. Bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y luego le va a extender la mano y le va a decir, entra al gozo de tu Señor. Qué bonito, ¿verdad? Que uno hacer todo lo que Dios le ha mandado hacer. Pero cuando andamos como cristianos, como las olas del mar, que van y vienen, olvídese, eso no va a suceder. Jesús le dice a sus discípulos que entre ustedes no debe de ser así. El mundo tiene que ver que ustedes son diferentes. Si tú estás abusando de tu autoridad en cualquier área que Dios te ha indicado, entonces estás actuando de la manera equivocada. No estás actuando como la Biblia te dice que se debe andar en el reino de Dios. Para poder aprender y poder actuar de la manera que Dios nos ha dicho, necesitamos leer la palabra. Necesitamos que nuestro cerebro, nuestra alma, nuestro corazón se llene de la palabra para que cuando vayamos a hablar, mire, de la abundancia del corazón, habla la boca. Así de sencillo. Cada vez que nosotros vayamos a hablar, mire, tiene que ser palabra. Palabra de confortar a la gente, palabra de levantar a la gente, no ponerle el pie encima. Si tú crees que estás arriba en autoridad, permíteme decirte que ni siquiera estás abajo. No puedes abusar de la autoridad. Jesús sabe que el problema más grande que tiene el ser humano es el orgullo. Por ahí hay un dicho que dice, no me recuerdo, no sé si lo voy a decir bien o voy a decir mal, no sé, pero dice que los problemas me levantan, pero, ¿cómo dice? Los problemas me levantan, los problemas me tumban, pero mi orgullo me levanta. Mentira del diablo es eso. El orgullo es pecado, hermano. Eso no debe de ser. El que nos tiene que levantar es Jesucristo.
También sabía y entendía que solamente a través del Espíritu Santo vamos a tener ese corazón y esa actitud de servicio hacia las demás personas. Una actitud de amor hacia los demás. Pero lo más importante es que Jesús sabía que íbamos a necesitar un ejemplo de vida para que entendiéramos lo que es servir con determinación y valentía. ¿Qué más ejemplo que Él? Que nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más? Determinación y valentía. Lea Mateo. Lea todo el libro de Mateo. Todo lo que Él tuvo que pasar. Los 4 evangelios, mire, devóreselos. Y usted va a entender cómo Él servía con determinación y valentía. Imitémoslo a Él. Jesús nos dice que lo hagamos como Él lo hizo. Recuerde que Él fue tentado en todo. Pasó tantas pruebas. Así que Él sabe lo que tú y yo estamos pasando. Él también tuvo frío, tuvo hambre y lloró. Jesús lloró, fíjese. Y si no, vaya a ver el versículo más chiquitito de la Biblia. Juan 11:35 y verá lo que dice Juan 11:30. Mire, ni siquiera se va a esforzar usted. ¿Sabe lo único que dice? Jesús lloró. Nada más. Ahí se acabó el versículo. Así de chiquitito. Pero unas palabras grandes. Fíjese. Que llegan al corazón. Jesús lloró, fíjese. ¿Usted puede imaginarse eso? ¿Que Él lloró? Jesús, el creador del cielo y la tierra, pasó toda su vida sirviendo. Dejó toda su gloria para servir. Jesús multiplicó los panes y los peces, pero no para que la gente viera que Él tenía ese poder, sino por compasión, por amor y servirle a los demás. Por lo tanto, mis hermanos, nuestra misión y nuestro servicio es para que las personas puedan conocer a Jesucristo y que ellos puedan creer en Jesucristo por medio de nosotros. Esa es nuestra misión y nuestra visión. No tenemos más nada que hacer. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En la obra redentora de Cristo, su muerte es el precio pagado por la liberación de los hombres y las mujeres del dominio del pecado. La Biblia nos dice que seamos como Jesús, que pasó toda su vida sirviendo. Jesús entregó todo por ti y por mí. Siempre decimos que Jesucristo es amor, pero el amor que Él nos enseñó es sacrificio y servicio. Él sacrificó todo por cada uno de nosotros. Dejó su trono de gloria para venir a la tierra como un ser humano, para revolverse aquí con nosotros, fíjense, pecadores. A eso vino Él, a pagar todo, todo, todo. Este es el servicio y la gratitud, el servicio y la actitud que debemos tener nosotros. Jesús vino y dejó todo para morir en la cruz, resucitó al tercer día, luego habló con sus discípulos y les dijo, vayan por todo el mundo y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles todo lo que yo les he enseñado. Nos dejó una gran comisión, fíjense. En Mateo 28, 19, 20 usted lo encuentra. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Fíjense toda la promesa. Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Él quiere que hagamos esta comisión que nos mandó, que Él nos puso. Servir y amar a los demás como a nosotros mismos, servirles con determinación y valentía. No importa qué persona sea, si tú llegas y lo abrazas, van a creer en Jesús, porque le dirás que Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Cuesta trabajo a veces. Ahí en mi trabajo hay personas. ¿Sabe? Mire, se va a oír un poco medio raro, ¿verdad? Yo tengo 2 amigos que son ateos. ¿Ateos? Dice, allá tú, si lees la Biblia, lees todo, pero yo no. Yo no creo en Dios. Yo creo en mí, en lo que yo hago. Así de fácil. Pero esta persona se enferma seguido. Se le descompone el camión muy seguido.
tiene problemas en su casa, no le alcanza lo que gana. Yo se lo repito cada rato. Y yo sí le digo, por la confianza que tenemos ya hace muchos años, arrepiéntete y pídele perdón a Dios y tu vida va a cambiar. Y hay otro que no, otro que dice que de plano cuando le empieza a hablar no quiere saber. No me digas, dice. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que me dice me pongo nervioso. Aleluya, le digo yo. Eso es buena señal. Quiere decir que la palabra que ya está haciendo algo ahí dentro de ti. Pero así pasa. No porque ellos sean ateos, yo voy a dejar ya de... No me vaya a contaminar, ahí nos vemos. Hombre, nosotros no nos vamos a contaminar. No, si Jesús está con nosotros, cerciorémonos de que Jesús va con nosotros. Y si Él va con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es lo que tenemos que tener cuidado. En Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. La gente nos puede decir, fíjese, a mí me lo han dicho, ¿y tú qué vas a ganar con servirme? Si realmente yo no voy a ganar nada, pero tú sí vas a ganar la salvación. No se trata de qué puesto de autoridad yo tengo ni de qué cosas yo pueda hacer. Se trata de Jesús y de quién es Él. Se trata de servir a Dios y a las personas, como Él también sirvió cuando anduvo aquí en la tierra. Tenemos que amar a nuestros semejantes, como Él también los amó, entregando todo, porque Él también se entregó todo y todo esto para entender su reino y no para obtener un reconocimiento. Todo lo que hagamos para el Señor debe de ser para honra y gloria de Él, no para que nosotros nos feliciten o nos digan o nos apapachen, nos digan, ay, qué bueno que le dice, uy, no hay otro como tú. No, usted reprenda eso del diablo, que no hay otro como tú, hay un montón. Y quizás lo hagan mejor. Mateo 22, 37, 39, Jesús le dijo, estos dos mandamientos, si usted tiene su Biblia, subráyelo si no lo ha subrayado. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Grábeselo, apréndaselo. Estos dos mandamientos, mire, ustedes preocúpese de los demás. Si usted logra hacer esto y vivir con esto, los demás ya están arreglados. Si nosotros amamos a Dios, mire, las cosas van a salir bien. Yo le pudiera decir un montón de cosas. Hace mucho que yo les prometí que yo les iba a contar mi testimonio, ¿verdad? Pero fíjense que la estoy pensando. Porque yo en cada predicación yo les cuento algo. Pero sí estaría bueno vengan el miércoles, pues. Y el miércoles se los cuento. El miércoles les cuento el testimonio. Lo voy a preparar y se los cuento. Se los cuento, mire, a detalles todititos. A mi esposa la vamos a mandar ahí arriba que se quede. Para no remover nada. No, sí se los voy a contar. Algunos no lo saben. Muchos no lo han escuchado. Y va a ser tremendo porque, créanme lo que yo ni era católico, ni cristiano, ni mormón, ni solo Jesús, ni bautista, ni nada. A mí me criaron a la buena nomás así. Ahí va. Vámonos. Pero Dios en su infinita misericordia me salvó de morir varias veces. Varias veces. Fíjese, le voy a contar un detallito nomás porque ya nos va ganando. Hace años nos veníamos, un hermano y yo veníamos en una pickup chiquita. Nos pegó una señora por detrás y nos volteó. El volante me quedó aquí y el tablero en el estómago. Tuvieron que usar esa cosa, esas máquinas, para levantar el tablero y quitar el volante para sacarme a mí. Nada más donde yo iba,
ahí se hundió el tablero en mi estómago y el volante aquí. Salí nada más con rasguños aquí en el brazo. No me pasó nada. Ahora entiendo que Dios tenía un propósito en mi vida. Me salvó de ahogarme, me salvó de 2 suicidios. Mire, Dios ha tenido cuidado de mí. Así que prepárese porque yo se lo voy a contar. ¿Quieren este miércoles o hasta el otro miércoles? Pero usted va a venir. ¿Está bueno? ¿Estamos de acuerdo? Ok, pues póngase de pie, vamos a orar. Y después de que oremos, se queda de pie porque vamos a tener Santa Cena. Bueno, oremos, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque siempre tienes cuidado de nosotros, Padre. Cuidas a nuestros hijos, cuida nuestra entrada, cuida nuestra salida, Señor. Siempre estás pendiente de nosotros, Señor. Aunque nosotros seamos infieles, tú eres fiel, Padre. Porque tú quieres lo mejor para nosotros, Señor. Hoy, Padre, esta mañana, Padre, yo te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Padre. Bendícelos, protégelos, cuídalos, Padre. Así como a ellos como pareja, Padre, cuida a la madre soltera, cuida a los niños, Padre. Cuida a aquellas madres, padres abnegadas, Padre, que hacen lo posible, Padre, por estar en esta tu casa, Padre. Solo tú conoces las batallas, Padre, las luchas que ellas tienen, Señor. Solo tú las conoces, Señor. Pero yo sé, Padre, que en cada una de ellas, Señor, estás tú en ese corazón, Padre, de servir, de atenderte y de hacer tu voluntad, Padre. Cuídalas, Señor, protégelas, Padre. Que nadie perturbe, Padre, esta palabra, Señor. Que ellas puedan, Señor, llegar a su casa, Padre. Y que los que se oponen, Padre, entiendan, Señor, que vienen de un lugar, Padre, bendecido, Padre. Bendecido para bendecir esa casa, Padre. Para bendecir todo lo que entre en esa casa, Señor. Para bendecir, Padre, todos los que habitan en esa casa, Padre. Hoy en este momento, Padre, yo oro por los hijos de mis hermanos. Tú conoces el corazón de cada uno de ellos, Padre. Y sabes la necesidad de cada uno de ellos. Sabes lo que ellos necesitan, Señor. Y estamos confiados, Señor, de que tú los tienes en el hueco de tu mano, Señor. Que cualquier cosa que ellos hagan, Señor, tú no vas a permitir, Padre, que nada les pase. Estén donde estén y vayan a donde vayan, Señor. Los bendecimos y los cubrimos con tu sangre preciosa. Asimismo, Padre, cubrimos a los niños que están en su clase allá, Señor. Los bendecimos también, Señor, y los cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. Llévanos con bien a nuestra casa, Padre. Llévanos con bien a donde quiera que vayamos, Señor. Y que esta palabra, Padre, caiga en buena tierra, Padre. Y que germine, Padre. Y que sean árboles frondosos, Padre. Con mucho fruto, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y así lo recibimos, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén.